Hola a todos, mi nombre es Angie Marcela Hoyos Meneses. En este momento estoy cursando la especialización de Derecho Administrativo en la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy vamos a realizar un análisis de una sentencia importante del Consejo de Estado Sala Contencioso Administrativo, donde su consejera ponente es Marta Nubia Velázquez. La fecha de esta sentencia es el 12 de junio del 2017 con radicación 41226. Bueno, el actor de esta demanda es Augusto Tangarife Pineda y otros, y el demandado Ministerio de Defensa y Ejército Nacional. Bueno, para empezar debemos hablar de los hechos relevantes de este caso. La víctima directa fue el menor de edad Ronald Augusto Tangarife Durango, quien trabajaba desde los 10 años en actividades agrícolas, como lo es ordeñar, deshiervar, recoger café, entre otras actividades de campo. Eso lo hacía en diferentes fincas del municipio de Uritica, en Cañas Gordas. Con el dinero que él ganaba ayudaba a su familia, porque era una familia numerosa, 2 padres, 6 hermanos. El 16 de julio del 2004, el menor estuvo trabajando en una vereda llamada Lomas de San Pascual, justamente donde residía su abuela. Posteriormente, él se trasladó a Uritica para que le expidieran su tarjeta de identidad. Ese día se realizarían unas fiestas llamadas las fiestas de la Virgen, por lo que él quería irse a quedar al Tabacal de Buritica también. Pretendía encontrarse con uno de sus hermanos y estar en medio de la celebración, sin embargo él nunca llegó a la cita. Según algunos testimonios, el menor de edad ese día se encontraba en el corregimiento del Manglar en compañía de miembros del Ejército Nacional, quienes lo estaban requisando. Estos miembros del Ejército Nacional lo que hicieron fue preguntarle a otras personas si conocían al menor de edad, a lo que ellos respondieron de que lo conocían, pero que no sabían su nombre, que era hijo de Augusto Tangarife. Al no saber el nombre, lo que consideraron los uniformados era que el menor era un guerrillero de la zona. Los familiares del menor se enteraron para el 18 de julio que este menor estaba en la morgue del municipio de Giraldo. Inmediatamente se fueron hacia allá y les dijeron de que el menor había fallecido el 17 de julio del 2004. Las versiones de los uniformados básicamente fueron de que el menor estaba en un matorral, desde ese matorral le dispararon, él, o sea, el niño, el menor, les disparó a ellos y lo que hicieron ellos fue simplemente responder. Ellos al disparar inspeccionaron el lugar y se encontraron un cuerpo de un menor de edad sin identificación. Sin embargo, en un acta suscrita por uno de los sargentos, se hizo entrega del material incautado a su comandante de brigada, según sus versiones, el cual fue encontrado en el corregimiento del Pingüiro del municipio de Giraldo. Entonces es donde surge la duda del por qué es un lugar diferente al que según los militares ocurrió el enfrentamiento. Lo que fue decomisado al menor, según estas declaraciones, fue un revólver calibre 38, un radio de comunicaciones, vainilla calibre 38, un bolso con artículos personales, cartuchos calibre 38. El arma no fue utilizada en la investigación porque no se respetó la cadena de custodia, ellos la manipularon. Ya por la muerte del menor se adelantó una investigación en un juzgado de Medellín, que era un juzgado penal militar, donde se indagó a 2 militares quienes no coincidían en sus versiones, como la condición climática, como el sitio donde el niño fue acribillado. También dijeron de que los disparos habían sido efectuados de cierta manera de trayectoria, pero no fue así. La necropsia indicó que los disparos fueron recibidos por la espalda, por lo que la víctima en ese momento pues está en indefensión y no se pudo haber enfrentado a los militares. En el proceso penal no se practicaron pruebas mínimas para demostrar que el menor sí se había enfrentado o no a los militares, ni se estableció por qué no se respetó la cadena de custodia del arma decomisada, ni se practicó una absorción atómica al cadáver para verificar residuos de pólvora en sus manos, ni si se efectuó inspección judicial en el lugar de los hechos para verificar si hubo o no enfrentamiento. Sin embargo, el 16 de julio los testigos dijeron de que el menor no portaba ningún arma, que los militares sí lo habían requisado. En cambio, ya la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional contestó la demanda y propuso una excepción de culpa exclusiva y determinante de la víctima y que ellos jamás lo habían requisado y que la imputación no se encontraba demostrada. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y reconoció perjuicios materiales e inmateriales a los padres y hermanos del menor Ronald Augusto. El juez consideró que, de acuerdo al acta de necropsia y pruebas practicadas de la muerte de este menor, la muerte fue una ejecución violatoria de derechos humanos, ya que el enfrentamiento entre la víctima y el ejército nunca existió, no se demostró que el menor pertenecía a algún grupo al margen de la ley ni a la guerrilla. Asimismo, se comprobó que los hechos ocurrieron durante un operativo realizado por miembros del ejército en servicio y con armas oficiales. Por eso se consideró pues, que esto había sido una falla en el servicio. Ellos desconocieron pues el deber constitucional de proteger la vida, causaron un daño antijurídico a su familia, vulneraron el debido proceso. Bueno, y aquí es donde, a mi parecer, lo que se debe resolver como problema jurídico es si la muerte del menor Ronald Augusto Tangarife Durango es imputable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, como falla del servicio derivada del uso ilegítimo de la fuerza por parte de miembros del Ejército Nacional. Posteriormente, pues tenemos un interrogante que sería ¿cuál es el contenido normativo de los derechos humanos vulnerados en este caso? Y a mi consideración y textualmente son los siguientes. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, donde hablamos de los fines esenciales del Estado, que en este caso, pues textualmente podemos decirlo de la siguiente manera. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y en este caso eso es lo que no sucedió. Por otro lado, el derecho a la vida, artículo 11 de la Constitución Política, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. En tercer aspecto tenemos la ejecución extrajudicial, la cual se encuentra en el artículo 135 del Código Penal, cuyo texto dispone que el que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia incurrirá en prisión de 480 a 600 meses. Multa de 2.666.66 a 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses. La pena prevista en este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. En este caso no aplicaría. Parágrafo. Aquí se explica. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario, primero, los integrantes de la población civil. Era parte de la población civil. 2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa. No participaba en las actividades o hostilidades. 3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, el personal sanitario o religioso, los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales 1 y 2 de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.
Por otro lado, también tenemos las 10 normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, basados en las normas de las Naciones Unidas sobre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la justicia penal y derechos humanos. Se encuentra la norma básica 9, según la cual no se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o desapariciones y hay que negarse a cumplir órdenes de hacerlo. No se debe privar a nadie de la vida de forma arbitraria o indiscriminada. Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado, perpetrado u ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su aquiescencia. Bueno, entonces aquí encontramos que los referentes de legitimidad del Estado se ven desconocidos en este caso, porque los miembros del Ejército Nacional, llamados constitucionalmente y legalmente a proteger pues, la integridad de los ciudadanos, hizo un uso ilegítimo de la fuerza vulnerando derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, el debido proceso, como los principios de legalidad, proporcionalidad, el respeto por los derechos humanos que legitiman el ejercicio del poder estatal. Tales conductas no contravienen solamente el ordenamiento penal interno, sino disposiciones internacionales como el derecho internacional humanitario, derechos humanos. Bueno, por otro lado, tenemos que tocar otro tema que es por qué se declara la afectación grave a derechos constitucional y convencionalmente reconocidos en esta sentencia. Aquí no solo se cuestiona la muerte de un menor de edad que no pertenece a ningún grupo al margen de la ley, sino que además del hecho era un menor que estaba en indefensión, que era un sujeto de especial protección constitucional, que su familia sufrió injustamente la pérdida de un hijo, de un hermano, a raíz de que los agentes estatales quisieron hacerlo ver como un subversivo, pues que dieron de baja en un combate. Por lo tanto, no se logró establecer de parte de la justicia penal militar cómo ocurrieron los hechos y esto impidió establecer que la actuación de los militares tuviera un nexo directo con el servicio. Por otro lado, debemos resolver otra incógnita que es de qué manera se evidencia discrecionalidad judicial en este caso. En este caso, básicamente la discrecionalidad judicial se evidencia en la valoración integral que da el juez hacia las pruebas, puesto que tuvo en cuenta los testimonios recaudados, el acta de necropsia, las inconsistencias advertidas por el Ejército Nacional y pues se concluyó que no existió ningún combate gracias a esto. En ese sentido, el juez otorgó especial relevancia a las pruebas, ¿cierto? A las pruebas, no a lo que afirmó el Ejército Nacional. Se tuvo en cuenta que el día anterior estuvo con ellos, al otro día estuvo pues ya en la morgue, que los testimonios dijeron de que el menor de edad sí se dedicaba a labores pues agrícolas. Por eso él concedió mayor fuerza probatoria a los elementos técnicos y testimoniales que la versión oficial del ejército. Y no se tuvo en cuenta la excepción de culpa exclusiva de la víctima, no se tuvo en cuenta. Por otro lado, otra interrogante es cuál es la decisión o el resuelve de la sentencia y sus implicaciones sociales y políticas. Bueno, en este caso el Consejo de Estado modificó parcialmente la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia. Confirmó la responsabilidad estatal como falla del servicio, pero modificó algunas condenas económicas. Esto lo sustituyó el reconocimiento de perjuicios morales por medidas de reparación fundamentadas en las vulneraciones pues, de bienes y derechos constitucionalmente y convencionalmente amparados. En otras palabras, mientras en primera instancia se enfocó principalmente en indemnización tradicional de perjuicios, pues la segunda abordó el caso desde una perspectiva más amplia de derechos humanos y reparación integral. Entonces, en este caso, pues tendremos en cuenta
un documento enviado por el doctor, el profesor que nos realiza esta actividad, que es en el módulo de estudio de caso, que se llama el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas de homicidio en el conflicto armado interno colombiano, análisis de los procesos contenciosos administrativos penales ordinarios y de justicia y paz para identificar una propuesta que garantice un trato igualitario. Bueno, en este caso, textualmente, me parece importante resaltar lo siguiente. El procedimiento penal militar posee amplias limitaciones en términos de la garantía del derecho a la reparación integral. Es necesario superar la teleología castrense del proceso en términos de ser únicamente disciplinar y llevarlo a garantizar articuladamente los derechos de las víctimas. La existencia de una jurisdicción especial como la militar está supedita al ordenamiento constitucional y por ende no existen razones de peso para excluir de este tipo de procedimientos el debate de la responsabilidad de las fuerzas militares y de la policía de la violación de los derechos humanos. Por ende, ante el menor indicio de responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, son las autoridades jurisdiccionales las llamadas a realizar las investigaciones y sancionar a los desmanes, que dicho sea de paso, ha llevado a que en la actualidad se presenten serios problemas relacionados con los falsos positivos. Ahora bien, pues la presente decisión generó importantes implicaciones sociales, políticas e institucionales, en tanto no solo declara la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de un menor de edad, sino que además reivindica la dignidad, la honra y memoria de la víctima al desvirtuar la versión oficial que pretendían hacer valer estas personas del Ejército Nacional. Asimismo, reconoce un sufrimiento causado a su núcleo familiar, fortalece una confianza de las víctimas en la administración de justicia como mecanismo de verdad, reparación y garantía de no repetición. De igual forma, las medidas pecuniarias y no pecuniarias ordenadas por el Consejo de Estado, especialmente la publicación de la sentencia y su remisión de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, contribuyen a la construcción de memoria histórica y al rechazo institucional de las ejecuciones extrajudiciales en el ámbito político e institucional. Es muy relevante en este caso que no hayan hecho pues simplemente caso a lo que el Ejército Nacional dijo, sino que estuvieron resolviendo qué pruebas podían traer al proceso, porque eso es lo importante, que no se dejaron llevar simplemente de que el ejército dijo esto, ya se resolvió de otra manera, gracias a que el juez tuvo en cuenta ciertas pruebas como ya mencionamos anteriormente. Ahora bien, las medidas de reparación emitidas por el Consejo de Estado, en este caso, pues son pecuniarias y no pecuniarias, ¿cierto? Pero en este caso vamos a resaltar un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 63.7 establece que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Por otro lado, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Almocid, Arellano y otros versus Chile,
Básicamente lo que quiero resaltar de aquí es el daño material e inmaterial, puesto que el daño material pues supone la pérdida o un detrimento de los ingresos, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con las violaciones. En cambio, el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas de las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas o sus condiciones de existencia. Pues en este caso el Consejo de Estado tuvo en cuenta medidas de reparación tanto pecuniaria como no pecuniaria, como ya se los mencioné, orientadas a reparar integralmente a la víctima o víctimas. Se ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional el pago de perjuicios materiales por concepto de daño emergente, lucro cesante, consolidado y futuro. Se modificaron ordinales, el segundo y tercero de la sentencia que dictó pues, el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de agosto del 2010, los cuales quedaron de la siguiente manera. Segundo, conocer a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar los siguientes conceptos. Perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado y futuro para los señores Amanda, Lucía y Augusto Tangarife, que son sus padres, por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante consolidado y futuro, la suma de 28.234.130 pesos colombianos para cada uno de ellos. En daño emergente, para su padre en su calidad, perjuicios materiales de 3.468.496. Tercero, se condena a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional como medida pecuniaria por concepto de vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a pagar a los actores de esta demanda, que son sus padres y sus hermanos, un monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Y en cuanto a las medidas no pecuniarias, fueron las siguientes. Se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a las medidas no pecuniarias por concepto de vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. A. Establecer un link en una página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia durante un periodo de 6 meses que se contará desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página. Web constitucional. B. Comunicar la presente providencia en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación con el fin, en primer lugar, de que lo resuelto y analizado en esta sentencia y dentro del presente proceso sea tenido en cuenta en la actuación que se adelante por el despacho correspondiente por los mismos hechos, y en este caso que se esté tramitando ante el juez de la República, se le dé un traslado con el mismo fin. En segundo lugar, con el objeto de que la decisión definitiva que dentro del proceso penal respectivo se adopte o se hubiera adoptado en su momento, se difunda ampliamente a la comunidad a través de la publicación en un aviso en 2 periódicos de amplia circulación nacional. Para concluir, quiero dar mi opinión y es que es contradictorio que los agentes estatales, en vez de protegernos a nosotros como ciudadanos, nos vulneren nuestros derechos, principios y valores, sabiendo que estamos en un Estado social de derecho y saber que la víctima es un menor de edad que es sujeto de especial protección, agrava aún más esa responsabilidad estatal. ¿Cómo es posible que presenten a este niño como un guerrillero sin pruebas? Y es triste saber que en estos contextos de violencia de conflicto armado muchos civiles fueron estigmatizados para poder justificar actuaciones estatales. Bueno, al respecto quisiera hablar de la sentencia de unificación SU 060 del 2021 de la Corte Constitucional de Colombia, que básicamente nos habla de que el Consejo de Estado admitió que demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policías de proteger la vida de los habitantes del territorio nacional y de controlar a sus uniformados en el cumplimiento de una labor encomendada encierra dificultades probatorias, porque la mayoría de ellos ocurren en circunstancias remotas y las víctimas están en indefensión. Por ello, ha flexibilizado los estándares probatorios a efecto de demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado.
Al respecto, pues en esta sentencia, en esta segunda instancia, en este caso representa un avance importante, puesto que incorpora estándares de reparación integral y medidas simbólicas orientadas a las garantías de no repetición y reconstrucción de la memoria de la víctima, porque la querían básicamente ensuciar. Definitivamente se constituye un precedente relevante en la protección de los derechos humanos y el control judicial del uso de la fuerza estatal. Sin embargo, eh, persisten cuestionamientos aún frente a la efectividad de las investigaciones penales y las garantías reales de no repetición en caso de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, hasta este punto terminamos de explicar esta sentencia con mi opinión final y espero me hayan comprendido. Muchas gracias.